asesorías jurídicas de la capital del país y del Estado de México estarán vinculadas ahora a fin de agilizar mediante el uso de tecnología los trámites que solicite la población. Esto luego de que el jefe de gobierno de la Ciudad de México, el doctor Miguel Ángel Mancera, firmara un convenio con el Colegio de Notarios de este estado vecino. Al encabezar la signa del documento, el mandatario agregó que con el acuerdo, los capitalinos que necesiten realizar algún trámite en el registro público y se encuentren en el Estado de México, lo podrán hacer y también de manera contraria, es decir, viceversa. Por su parte, el presidente del Colegio de Notarios mexiquense, Jorge Ramos Campirán, solicitó al jefe de gobierno sumar al Estado de México a las jornadas notariales de la capital y propuso también una mesa de estudio para homologar las leyes a fin de tipificar como delito grave la falsificación de documentos notariales y también la suplantación de identidad. Escuchemos. Ya no habrán de trasladarse los gestores, ya no habrán de trasladarse los pasantes, ya no habrá necesidad de erogar muchos, cientos, miles de trámites. Tú tienes una casa, pensemos en Bosques de las Lomas, quieres venderla, quieres realizar el trámite, o en Coajimalpa, digamos en el Yaqui, y quieres hacer el trámite, y lo quieres hacer con un notario del Estado de México, y se puede perfectamente hacer la operación en el Estado de México.